Antes quiero compartir una anécdota, ya no lo hice porque no había tiempo, que más que con Blas Manrique tiene que ver con el difunto amigo Jorge Conde. La platico porque tal vez nadie más la conozca y que yo escuché de manera circunstancial. Ya ven que era muy dado a los chistes y después con una estruendosa carcajada él mismo hacía que todos nos riéramos de eso. En los años 90, pues Alfredo y un servidor y varios colegas y colegas militábamos en el Frente Zapatista Liberación Nacional y con cierta regularidad continuaban viniendo, porque ya lo hacían desde los años 80, delegados que formaban parte del Comité de Amistad México y Cuba. Venían generalmente de la Ciudad de México. Y en algún lugar hubo una reunión, un evento, y en la plática ya después del evento, estábamos algunos compañeros, Jorge Conde entre ellos, y uno de los delegados que venía de ese Comité de Amistad México-Cuba dijo orgulloso que a él le había otorgado su credencial de miembro del Partido Comunista Mexicano Blas Manrique. Y Jorge Conde en ese momento dijo: a mí él fue el que me la quitó. Como saben, pues él era trotskista, entonces en algún, no sé si fue real o no, pero él asegura que... Sí estuvo. Ah, sí estuvo, entonces sí lo expulsaron por trotskista. Randall Henderson nació en 1888 y murió en 1970, fue muy longevo. Le apodaban Mr. Desert. Cursó estudios de economía y sociología en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Fue reportero, fotógrafo, botánico, explorador, viajero, escritor, editor y empresario. Participó con el ejército de su país en las dos guerras mundiales y inició como reportero, que fue la etapa que más interesa por su labor editorial al frente de Desert Magazine, cubriendo deportes para Los Angeles Times. Y en algún momento él narra que el editor de ese periódico le aconsejó que se buscara mejor un pequeño periódico en un pueblo para que él, junto con ese periódico, pudieran crecer en sus ambiciones periodísticas. Él siguió esa recomendación después de graduarse y empezó a trabajar en pequeños periódicos en Arizona y California. Sobre todo él narra en ciudades desérticas. En eso hizo, junto con sus hermanos, algún pecunio que le permitió adquirir uno de esos pequeños periódicos en los que él trabajó. Y al poco tiempo se deshizo de él y proyectó algo que materializó en 1937, que es la revista Desert Magazine, junto con otro reportero de apellido McKinney. Fundaron así esta revista y entre noviembre de hecho de 1937 y 1958, Henderson fue prácticamente el editor de esa revista. Después de que la vendió en 1958, él siguió colaborando como columnista de la misma. Y al mismo tiempo colaboró y contribuyó, fue miembro del Sierra Club, contribuyó o laboró para varias organizaciones que estaban dirigidas, sobre todo, estamos hablando de la mitad del siglo XX en el sur de Estados Unidos y de Arizona, para la conservación, sobre todo, de los entornos desérticos, que eran hasta ese momento poco valorados o infravalorados comparados con otro tipo de biomas, como son las montañas o los bosques. Y hay 3 libros de esta autoría. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes que nada, esta fotografía es extraída de la revista y es obviamente, como pueden apreciar, el cruce fronterizo. La siguiente. Sabes que aquí tengo un detalle. Ajá. Si quieres. Ah, ok. Bueno, mientras avanzo, ahí cuando puedan pasarle la diapositiva. Bueno, escribió 3 libros, todos tienen que ver con el desierto, y alguno de ellos compila sus columnas en la revista. Después, en 1971, recién fallecido, se editó un libro, sus amigos, que se llamó Palm Canyons of Baja California, porque él tenía un especial encanto por registrar, contar, señalar las palmeras que crecían en los cañones
o entre los cañones. Pero en particular le llamaban la atención las palmeras que estaban situadas al sur de la frontera, en Baja California en particular, porque era lo más próximo para que él pudiera llegar. Esta revista, Desert Magazine, tenía su sede en el centro de California y se publicaba mensualmente. Tuvo varias etapas, y ya en la última etapa, hablo de la primera mitad de los años de 1980, ya fallecido, y desde 1958 el desentendido de la dirección de esta revista, pero esa revista se siguió publicando hasta 1985, aunque ya vino un periodo de decadencia y la periodicidad dejó de ser consistente. Esta revista se abocó a tópicos sobre los desiertos, en especial los del suroeste de Estados Unidos, pero sobre todo hizo énfasis en los estados de California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México. Y, desde luego, en algún momento se permitió cruzar la frontera, sobre todo en Baja California y en Sonora. En sus páginas, aquí, bueno, son otras imágenes, por favor. Aquí, situémonos ahí. Ajá. Antes hay otra, ¿verdad? Ok, situémonos en la siguiente, por favor. Ahí, vamos a dejarlo ahí un ratito. En sus páginas se abordaban temas concernientes a los grupos originarios, a la vegetación, las crónicas históricas, las excursiones, poesía, cartas de lectores, leyendas de los pueblos originarios o indias, como les solían referirse en la revista, y también de los colonizadores de todo tipo, desde los colonizadores españoles hasta los colonizadores invasores estadounidenses en toda la región del norte de México y del sur de Estados Unidos. Hablaban también de arquitectura del desierto, de geología, de cuerpos de agua, fauna, arqueología, prehistoria, minería, biografías de personajes de distinto origen que se habían establecido o habían tenido alguna actividad connotada en el desierto, y también de estilos de vida en el mismo y festividades. Henderson participó como editor, fotógrafo, reportero, cronista, y hasta 1962, es decir, de entre 1958, que vendió la revista, y 1962, fue autor de una columna que solía aparecer en la última o en la penúltima página de la revista, que se llamaba Just Between You and Me, solo entre tú y yo, de tono coloquial e intimista. En el editorial del segundo aniversario de la revista, noviembre de 1938, él informó que en un principio la revista contemplaba incluir textos de ficción, pero sus lectores no estuvieron de acuerdo y desistió de esa idea. Le interesaba al tipo de lectores que fue ganando la revista durante sus diversas etapas, les interesaban sobre todo los relatos y los hechos verídicos. Esta revista fue creciendo, inició con la venta de 618 suscripciones, que al año ya habían aumentado a 2.400, y para noviembre de 1938 ya se habían incrementado a 8.000 suscriptores. Para reforzar el financiamiento de esta revista, Henderson habilitó una galería de arte y una librería en las instalaciones de la misma en el centro de California. También, además, tenía una imprenta y publicaba libros relacionados generalmente con exploraciones geográficas y con paisajes del sur de Estados Unidos. Hacia septiembre de 1958 vendió la revista, y esa venta de la revista trajo cambios en la línea editorial con los que, según Phil Brigandi, un connotado también que ya falleció, historiador del sur de California, pues no le gustaron esas políticas, esos cambios editoriales a Randall Henderson, porque se apartaron de lo que él consideraba eran el espíritu de la misma con el que la había fundado. Ya no seguían, al menos de manera tan fidedigna, los criterios de conservación, y al contrario, la revista se llenó de anuncios, de publicidad, de vehículos motorizados, todoterreno, 4x4, que eran promovidos por los anunciantes como la mejor forma para explorar la naturaleza. Es decir, aquí tenemos un cambio bastante sustancial
de una revista que estaba orientada y promovida para explorar la naturaleza mediante el senderismo. Sí, con algunos automotores cuando era necesario, pero no era eso lo prioritario, y después aparece en este cambio de línea editorial promoviéndose ya los vehículos motorizados. Esto desde luego tiene su correlación con los cambios sociales y culturales que estaban generándose o gestándose en Estados Unidos, en el Estados Unidos de la posguerra, desde luego. En las décadas siguientes, esta revista cambió más veces de dueños y de dueñas, que acentuaron la línea editorial hacia el comercio, el turismo, y claro, se elevó la cantidad de anuncios. Finalmente, la revista dejó de publicarse en 1985, cuando ya había decrecido notablemente la cantidad de suscriptores. La revista, desde el nombre, está orientada hacia el desierto, pero no es el tópico exclusivo. El primer número de Desert Magazine, en noviembre de 1937, deja clara la visión que tenían del desierto y de la naturaleza Randall Henderson y sus cómplices editoriales. Señalaba él en su editorial: hay dos tipos de desiertos. Uno, que se planteó que el destino civilizatorio, aquí ideológicamente está bastante cristalina la posición del editor, el destino civilizatorio encabezado por los Estados Unidos de América estaba marcado por la industrialización, por un crecimiento económico y la urbanización que reducía los espacios naturales, a la vez que los seres humanos se acostumbraban a una vida placentera y cómoda brindada por el progreso, mientras se olvidaban de sus habilidades de sobrevivencia con las que fue dotada la humanidad. Esa es la visión que tiene. Ahí se advertía de la existencia de dos acepciones sobre el desierto. Una que lo concebía como un páramo, en inglés quizás es más fidedigno el término con el que referían, wasteland, y un terreno sombrío y desolado, habitado por reptiles venenosos e insectos que pican, con plantas y árboles cubiertos de espinas y un calor insoportable. Se trata, dice, del desierto percibido por personas extrañas al mismo, que solo viven o perciben el desierto cuando transitan a alta velocidad por la carretera, impacientes por salir de esa maldita región. Ese desierto que miran quienes se acostumbraron al lujo y que cualquier medio ambiente les parece insostenible sin las comodidades y servicios de la civilización, la comparten también, señala, siempre se mostró muy crítico, los escritores de ficción que son tan proclives a dramatizar las tragedias del desierto para su propio beneficio. Pero, advertía, el extraño y el no iniciado con el medio ambiente desértico solo ven una máscara, porque existe otro desierto, lo que él considera que es el desierto real, que escapa a los ojos del observador superficial, al cínico y a quienes le temen al desierto. El desierto debía, sugería, visitarse con amistad y comprensión. A cambio, se fortalecería el carácter, se obtendría relajación y se librarían de problemas. Solo tal actitud permitiría recibir los raros dones que ofrecían la flora, la fauna y la atmósfera desértica. El desierto tenía que amarse como un lugar que también ofrecía belleza. Con un ojo que nos recuerda a Jackson Turner, por ejemplo, afirmaba que en el desierto habitaba la escala más alta de la ciudadanía americana. Obviamente se refería a la población blanca, por tratarse de la última frontera de los Estados Unidos. Por eso la revista, señalaba, buscaba cristalizar y preservar estas fases de la vida del desierto como una cultura distintiva de aquella aridez o de aquella árida pero viril América. Buscaba concientizar y romper con los prejuicios que, ya sea por miedo e incomprensión,
subyacen contra el desierto. Un lugar, matizaba, que alguna vez se consideró inapropiado para que habitaran los seres humanos. Esa era la visión y la encomienda que él asumía. Entonces, para Henderson, el desierto era un maestro de la vida, que ponía a prueba las habilidades humanas desarrolladas en el contacto diario con la naturaleza. Y solía traer a colación en sus textos algunas anécdotas que no sabemos si fueron reales o no, pero él las ilustraba de una manera incluso bíblica, porque aparte era tenía creencias o presumía creencias cristianas muy fuertes. Señalaba que en alguna ocasión, un niño pequeño se extravió, se escapó de un orfanato, se presume, y se extravió 6 días en el desierto y fue hallado con vida. Aseveró que esto mostraba la capacidad de adaptación del ser humano a cualquier entorno natural y que era un don innato que se iba perdiendo con la madurez al pretender una vida más fácil y cómoda. Había una crítica siempre lacerante a la creciente urbanización, las comodidades que esto brindaba y que las tecnologías nos podían permitir. Y así mencionaba una serie de casos de personas, sobre todo menores de edad, que en su inocencia, destacaba, habían logrado sobrevivir al desierto porque todavía tenían ese instinto con el que habíamos sido dotados por el Creador. Siempre estaba matizando eso. El conservacionismo de Henderson también era empático con una idea que en términos académicos se llama de segunda naturaleza. Es decir, una primera naturaleza sería una naturaleza prístina, primigenia, prácticamente sin modificaciones por el ser humano, que es una idea que aparece en términos edénicos, la encontramos en el Génesis y la encontramos en una serie de textos, y que se volvió central en términos comparativos a partir sobre todo del siglo XVI, con una idea organicista sobre la naturaleza misma. Y por lo tanto, la segunda naturaleza es un concepto que han asumido algunos historiadores, algunos geógrafos, como William Cronon, por ejemplo. Habla ya de una naturaleza transformada, trastocada, inevitablemente por el ser humano. La segunda naturaleza sería entonces esa naturaleza que coexiste y convive con la humanidad y que está siempre siendo expuesta, condicionada por la intervención humana. Y dentro de esto caben entonces como un mandato moral, ético, para los conservacionistas de esa mitad del siglo XX como Henderson, el conservarla, el conseguir espacios para que las próximas generaciones puedan sentir y tener contacto otra vez con el wilderness, esa naturaleza, esas cápsulas de naturaleza o esa naturaleza encapsulada sin grandes transformaciones o con transformaciones menores. Y eso, desde luego, se circunscribe política y administrativamente a los parques de conservación que florecieron en Estados Unidos desde fines del siglo XX. Henderson, en algunos de sus escritos, mostraba su molestia con los ambiciosos que querían lucrar con los territorios destinados a ser reservas naturales. Y por eso se permitía él discutir, discernir, incluso hacer lobby con autoridades de los condados del sur de California, del estado de California y de Arizona, o incluso en la capital de los Estados Unidos, para buscar que se restringiera la explotación y la exploración de lo que él y sus contertulios y socios consideraban que debía conservarse para el disfrute de las próximas generaciones. Pero este ímpetu conservacionista de Henderson no era obstáculo, era un hombre de negocios, para que celebrase avances tecnológicos, como el aire acondicionado, que señaló hacia fines de la década de 1930, habían revolucionado la vida durante el verano en los espacios interiores en el desierto. Así encontramos que en una de sus colaboraciones
en agosto de 1939, señaló que el desierto estaba tan caliente que ardía, a veces a 115 grados Fahrenheit a la sombra. Por lo tanto, él se jactaba de que ese verano de 1939, gracias a los aires acondicionados, las casas y oficinas del suroeste de los Estados Unidos eran más cómodas que en otras regiones de ese país. Razón por lo que ya se les estimaban a los aparatos de aire acondicionado aparatos o accesorios necesarios para la vida en el desierto, y que además también brindaban calefacción en invierno. En este punto, la ambigüedad de Henderson es evidente si tenemos en cuenta sus apologías sobre la capacidad de adaptación del ser humano a todo tipo de climas. Un factor que, como él creía, se iba perdiendo conforme avanzaban las comodidades de la vida moderna. Entonces ahí hay una contradicción constante que vamos a encontrar entre esa relación entre naturaleza, tecnología. En otro texto señalaba que el hombre normal necesita de ambientes físicos extremos para mantener activas sus funciones de adaptación. No nos preocupemos por el calor, decía, ni el frío ni el viento. Agradezcamos que lo tenemos. Sin ellos creceríamos inactivos y degenerados. La idea de adaptación de Henderson se extendía del ámbito natural al social, desde luego. En una ocasión peroró que los viejos pobladores del desierto debían actualizarse en sus competencias comerciales, ya que con la apertura de nuevas vías de comunicación llegaban nuevos competidores, gente foránea a los pueblos del desierto, que los desplazaban de la industria y el comercio. Entonces él estaba dando cuenta a través de sus columnas de esos cambios demográficos que también se estaban generando en el sur de Estados Unidos y de Arizona. Y desde luego, él creía que los seres humanos estaban gobernados por una ley natural del universo que regulaba los minerales, los animales y los vegetales, y que desde luego eran de tipo creacionista, es decir, eran por obra divina, pero la naturaleza se autorregulaba. Hay ese sentido organicista de la misma. ¿Qué tiene que ver con Baja California? Bueno, aquí les he puesto algunos anuncios o algunas viñetas que aparecen en algunos números de Desert Magazine. Les he puesto ahí algunas flechitas donde dentro de todo esto se promueven las visitas turísticas a San Diego o al centro California bajo aquella imagen, el Old Mexico, por ahí señalado con las flechitas, como dentro de estos paquetes se ofrece visitar el lado mexicano de la frontera, donde hay esa idea que siempre aparece relacionada y hasta la fecha con, con el sur de la frontera de los Estados Unidos, que es un México atávico, tradicional, donde los estadounidenses pueden sustraerse, aunque sea momentáneamente, de los rigores de la modernidad. Y con Baja California sus incursiones tienen que ver, por ejemplo, en junio de 1939, cuando él le compartió al secretario de Agricultura de Estados Unidos su deseo de ir a ver, tenía una obsesión con las palmas que crecían en los cañones, quería ir a ver las palmas azules, Eritea armata, su nombre científico, una de las especies más comunes en los estados mexicanos de Sonora y Baja California, que obviamente para él eran asequibles por colindar con su país. Henderson comentó que previamente nunca habían localizado esas palmas azules del lado estadounidense, solo las habían registrado del lado mexicano. Y por lo tanto, en sus exploraciones, finalmente halló esas palmas azules también del lado estadounidense, a unas 20 millas de la frontera. Esta anécdota le dio pie para tranquilizar a sus amigos, que según señaló, sus amigos conservacionistas y exploradores, estaban preocupados por el día en que, cito, nuestro desierto del suroeste sea atravesado por caminos pavimentados y fuera ensuciado por los asiduos a los picnics, hasta el punto en que ya no vayan a quedar más cañones por explorar. Hay entonces esa idea de que en Baja California y Sonora
existían todavía grandes desiertos vírgenes. Cito, casi tan salvajes e inaccesibles como lo fueron para los misioneros jesuitas 250 años antes, cuando evangelizaron dichas tierras. Y prometió que tarde o temprano, en 1939, Desert Magazine iba también a abarcar en sus reportajes, en sus páginas, las áreas desérticas mexicanas. Pues en todos sus viajes por el sur de Estados Unidos, llegaba hasta Utah, él no había encontrado un lugar más fascinante que las áridas zonas desérticas de Baja California. Vemos aquí en esta loa, pues esa imagen del Old Mexico, un México que aparece estático en el tiempo, que no se ha modificado en sus paisajes naturales, al menos en 2 siglos y medio. Hay esa idea, que claro, tiene también su sustrato comercial a partir del turismo, lo vemos en este tipo de cuadros y que beneficiaba a sus anunciantes. Entonces es evidente que en Henderson persistía una noción fortalecida durante el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos, que veía en estos territorios al sur de la frontera un espacio bárbaro, atrasado, del cual aún se hablaba todavía en la segunda mitad del siglo XX. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, este letrero que es de 1975, donde todavía encontramos, ya había fallecido Henderson, pero encontramos la recurrencia a esa idea de México como un lugar sustraído de la modernidad e incluso de la civilización, o al menos con bolsones sustraídos de ello. Durante décadas transitaron por Baja California viajeros, comisionados gubernamentales, científicos, comerciantes, militares, representantes de instituciones estadounidenses y de otros países, fotógrafos, fotógrafas, pintores, periodistas, y su encomienda casi siempre era hecho un repaso y un registro, al menos desde fines del siglo XVIII, con los cronistas, jesuitas sobre todo, y lo que encontramos es esa recurrencia. La encomienda de recabar registros, datos e información de las condiciones climáticas, tipos de suelo, altitud, agua, fauna, flora y minerales, para evaluar sobre todo las posibilidades de explotación de los recursos del lado sur de la frontera, pero también con fines de recreación, para escapar de la modernidad. Estas incursiones han arrojado múltiples textos en los que encontramos justo buena parte de las perspectivas que Henderson todavía a mediados del siglo XX enunciaba y representaba. Henderson se sentía motivado para explorar Baja California, además de para censar palmas nativas, para tomar el pulso de qué tipo de negocios se podían hacer en comunión o disfrutando las relaciones con la naturaleza, pensando siempre para o desde la población blanca, clase mediera estadounidense. En 1946 publicó el relato de su expedición al Cañón de Guadalupe, en el desierto de la Laguna Salada, paralelo a la frontera, cerca del camino que unía a Mexicali y Tijuana. Un sitio que todavía, ahora que está tan de moda el senderismo, suele ser visitado constantemente. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bueno, aquí extraje esta toma, la siguiente. Aquí podemos ver algunas de estas cosas de cómo se promovía después de que Henderson dejó la revista, la exploración motorizada de diversas regiones, y también desde luego esto se corresponde, estos años de origen y auge de la revista, con la fabricación de motorhomes, de trailers y de una serie de dispositivos para poder explorar los desiertos y montañas en este caso. El burro moderno, como lo señalan ahí jocosamente. El viaje que hizo al Cañón de Guadalupe en 1946 lo hizo junto a un amigo que tenía de nombre Arles Adams, que era el encargado de un campo agrícola en el Valle Imperial en California, que a su vez usaron de guías a 3 jornaleros procedentes de Mexicali que laboraban en esos campos y que le habían platicado al caporal, a Adams, de la existencia de ese cañón, el Cañón de Guadalupe, muy cerca de la frontera. Henderson informó en su registro
que no había siquiera un camino para circular a través de las dunas, aunque halló que había una vieja ruta. De igual modo señaló que habían hallado en una cueva un metate y restos de cerámica que, se permitió especular, procedían, cito, de un periodo prehistórico cuando los indios, quizá los ancestros de los Cucapá, en desaparición, señalaba, en 1946, vivían sobre la ribera del lago, dedicados a la pesca y a elaborar pan con la harina del frijol del mezquite. Los expedicionarios, 2 estadounidenses, Adams, Henderson y los 3 jornaleros guías, pernoctaron en el cañón y tocó a los mexicanos, a quienes más, preparar la cena. Henderson escribió que para él fue, cito, un nuevo tipo de cocina de campamento, que calificó como un banquete compuesto por tacos de pollo, tacos de frijoles, pollo y frijoles mezclados, reiterando que comieron tacos hasta hartarse, y llamó su atención la forma en que se cocinaban los alimentos. En Estados Unidos, la construcción de carreteras, la proliferación de vehículos, el crecimiento demográfico había generado ya bastante contaminación, basura en los sitios que antes eran para el disfrute de esa soledad y de esa naturaleza. Después Henderson publicó también en 1946 una crónica de su visita al cañón Palmas de Cantú. Otra vez el propósito era censar palmas, que también está en las inmediaciones de la Laguna Salada, donde un ranchero local le informó sobre la existencia de restos de ocupaciones humanas en esa zona. Ahí le dijeron que hasta 1904 todavía moraban entre los cañones de la Sierra Juárez muchos indios salvajes Cucapá. Esta información estimuló su imaginación al grado de que una vez sentado, dice él, en la cima de una montaña, en esa zona, para divisar los grupos de palmas, especuló, que era algo habitual en él, su imaginación se desataba al momento de escribir y quizá desde el momento mismo de las exploraciones y de la contemplación. Él especulaba sobre la forma en que vivían o vivieron las mujeres indias entre las cuevas y cómo laboraban los cortadores de madera, que en especial en invierno se abastecían en esa área de mezquite, de palo fierro y de palo verde para venderlos en Mexicali, donde eran usados como calefacción. 1946. Henderson agregó que todavía en esos días la madera era un combustible importante para la población de Mexicali, tanto para la calefacción como para la cocina, y por lo tanto constituía una importante actividad económica. No dejaba de ver él entonces ese potencial económico para diversos fines que tenía cada paraje que él visitaba. En 1948, Henderson dio a conocer las impresiones de su viaje al puerto de San Felipe, en el Golfo de California, y refirió que no estaba lejos el día en que los conductores de automotores recorrerían una suave carretera hacia esa remota aldea en la costa del Golfo para vacacionar en invierno bajo la hospitalaria atmósfera del Old México que ofrecía San Felipe. ¿Podemos ver las siguientes, por favor? Aquí vemos, bueno, seguimos viendo anuncios promovidos en la revista para cómo explorar los parajes. La siguiente, por favor. Y bueno, seguimos viendo la misma temática, tópicos. Aquí encontramos las fotos del Cañón de Guadalupe a las que refería la crónica anterior. La siguiente, por favor. Aquí vemos a los expedicionarios. La siguiente. Aquí vemos cómo contemplaba él y divisaba estos conjuntos de palmas que le gustaba censar. Siguiente. Y aquí los vemos otra vez en la Laguna Salada posando. Desde luego que traían los vehículos adecuados para todo terreno, para adentrarse en las dunas y atravesar cuerpos de agua y superficies rocosas. Continúo con San Felipe. Henderson describió el poblado como una, cito, primitiva, fíjense los términos que él usaba, primitiva, pequeña aldea pesquera mexicana, destinada a convertirse en una meca popular para los pescadores y turistas estadounidenses. Ahí mismo
se congratulaba por los progresos de una nueva carretera que ya estaba en construcción, que iba a unir San Felipe con Mexicali. Algo que, decía, era largamente anhelado por mucha gente, no de Baja California, sino del suroeste de Estados Unidos. Siempre su mentalidad estaba de aquel lado. De igual modo, reparó en que aunque ese golfo, el Golfo de Cortés le llamaba él, se achicaba año con año, porque el río Colorado continuaba depositando limo en la parte alta del delta, a consecuencia de la construcción de la presa Hoover del lado estadounidense y de que las tierras aledañas habían dejado de inundarse. Pese a eso, que son daños ambientales, aunque no los refiera como tal, todavía continuaba siendo uno de los mejores lugares accesibles a los pescadores, él dice americanos, yo prefiero decir estadounidenses, para pescar en aguas profundas. Aseguró que estos pescadores, alentados por pescar totoabas de 300 libras de peso, con gusto se adentrarían varias millas en una tierra extranjera a través de una de las regiones desérticas más áridas del suroeste, que es lo que contemplamos ahí en el plano. La siguiente, por favor. Era un camino, la siguiente, de 130 millas, y ahí vemos a Felipe, tomado por Randall Henderson. Era un camino de 130 millas que conducía de Mexicali a San Felipe. Él calificó ese camino como tortuoso y señaló que se necesitaban 12 horas para recorrerlo, por lo que hasta entonces solo lo transitaban los transportistas de totoaba, que al parecer eran varios, y de camarón, que llevaban a empacar sus productos en Mexicali para luego enviarlos al suroeste de Estados Unidos. Henderson hizo el viaje a San Felipe, obviamente, como hacía el resto de sus viajes, a bordo de jeeps, acompañado de su amigo, el capataz de un campo agrícola, Arl Adams, y también de otro amigo que se había hecho un agente de la Border Patrol. Esta ocasión a San Felipe se dirigieron 3 agentes de la Border Patrol, el capataz agrícola y Henderson, a bordo de jeeps, y podían tener jeeps o hacer uso de jeeps porque los agentes de la Border Patrol tenían privilegios para adquirir los jeeps usados sobrantes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso les permitía tener un precio relativamente módico y aventurarse a explorar estos terrenos. Desde luego que ahí en las fotos se aprecia, y él lo menciona, ya los clubes automovilísticos del sur de California habían colocado señalizaciones, tanto en inglés como en español, para orientar a los conductores. Henderson también, en sus incursiones en suelo mexicano, solía documentar, informar a sus lectores de cuáles eran las vicisitudes para atravesar la frontera, ya fuera por Mexicali o por Tijuana. También acerca de San Felipe, él apuntó que contaba en ese momento, 1946, con 1,000 habitantes y que habían tenido un recibimiento amistoso por parte de la policía local, que acudió de inmediato a ver quiénes eran estos forasteros. Hizo énfasis en que en los avances de la carretera de 70 millas que se construía desde Mexicali, estaban ya con bastante avance, y que detectó incluso que había ya un hotel en ciernes que se estaba construyendo, que algunos pobladores locales decían que era una inversión de $1 millón, pero él no lo podía constatar todavía. Añadió que ese hotel todavía era apenas una casa de adobe, donde le dijeron que habitaba el ingeniero a cargo de esa obra. Y comentó que la población del lugar de San Felipe se dividía entre quienes creían que sí se realizaría el hotel de $1 millón de costo y quienes mostraban escepticismo hacia ella. Por lo tanto, él concluyó que el proyecto solo sería finalizado cuando acabara o quedara acabada la carretera, lo cual se proyectaba que iba a suceder en 1947. En torno a la pesca deportiva, la principal actividad de San Felipe y el motivo de la conexión comercial y económica con Mexicali, Henderson informó que rentar un bote con motor tripulado por personas conocedoras de los sitios para capturar totoaba costaba entre $40 y $50.
Durante su visita, él contó 41 botes anclados en el fondo de la bahía porque no había un muelle. Sobre una loma avistó un faro, presumimos que esa es la loma. Avistó un faro donde se levantaba un altar en cuyo interior había una figura de cera de la Virgen de Guadalupe, que él señaló era la santa patrona de los pescadores locales, iluminada apenas por una lámpara de acetileno. Ahí él averiguó que la temporada de pesca se prolongaba hasta el invierno y que una vez que concluía, muchas de las familias regresaban en sus mismos botes al puerto de Guaymas, Sonora. Apegado a su talante moralizador, que acompaña a los textos de Henderson, adujo que pese a las primitivas condiciones en la aldea, él no conocía gente más feliz que los pescadores y sus familias. Siempre está ese tono moralizador que lo encontramos, yo en lo particular que he escrito y revisado de una manera minuciosa los textos de Juan Jacobo Vegar, por ejemplo, encuentro también esas similitudes. Ese tono siempre de espejo, recriminando a la sociedad de origen, en este caso la estadounidense, el vivir entre esas comodidades de la mano de la tecnología y desapegados del entorno natural. Entonces para él esta era la gente más feliz. Señaló que en el poblado no había médico, pero rara vez lo necesitaban, eran saludables. Tampoco había cristales en todo el pueblo, lo cual adjudicó a las dificultades para transportar los cristales por el estado de la carretera, no llegaban enteros. Los edificios, nos dice, eran casi todos de adobe, con implementos de madera y hojas de metal traídas desde Mexicali o por mar desde Sonora. La gente vivía en paz, sin problemas por la falta de agua corriente, cristales en las ventanas, baños interiores, alumbrado público y vehículos de motor. En cambio, contrastó que en las comunidades americanas esos materiales se consideraban esenciales, mientras se pasaba por alto el costo a pagar en los valores espirituales. Hay otra vez esa ecuación: entre mayor tecnología y civilización se van despojando de la naturaleza y de los valores, de los dones con los que el ser humano fue dotado por el Creador. Pronosticó, sin embargo, que pronto San Felipe contaría con hoteles y cristales en las ventanas, hidrantes y gasolineras, de modo que los inventos de la civilización eliminarían muchas de las incomodidades físicas y de los riesgos del viaje a ese punto. Pero todo esto dependía de la conclusión de la carretera. En 1950 encontramos otra crónica donde se adentra en el Cañón de la Mora. ¿Podemos ver las siguientes, por favor? Bueno, aquí encontramos otra vez las imágenes de estas expediciones. Cañón La Mora, 1950, donde registró que observó unos petroglifos, apenas discernibles para fotografiarlos. Por allá está la fotografía. Por lo cual remarcó, fíjense cómo él, para que pudieran verse, observarse los petroglifos, se permitió retocarlos con gis, y así poder resaltar esos trazos. También, desde luego, reportó que había cuerpos de agua, que había huellas de un felino, y obviamente su imaginación otra vez empezó a remitirse al pasado de lo que él se supone eran las condiciones y forma de vida de los habitantes primigenios de este cañón. Y desde luego también destacó que el progreso estaba aconteciendo en Baja California. Estamos en 1950, todavía no es estado, pero quizá como un guiño por algún tipo de licencia o de hospitalidad, para corresponder a la hospitalidad de las autoridades, destacó que después de 2 años que no había visitado Baja California, él vio que se habían realizado bastantes progresos bajo la guía de un gobernador joven y progresista. Destacó que Mexicali había crecido en población y también ya se visualizaban importantes carreteras como la que comunicaba Mexicali y Tijuana. Respecto a la carretera de Mexicali a San Felipe, que ya había reportado que había avanzado desde 1946, indicó que ya solo restaban 20 millas por asfaltar, por lo que se esperaba que la concluirían en los próximos 2 meses, para que otra vez conductores y deportistas accedieran a la pesca de totoaba
en solo 3 horas de recorrido desde la frontera. Relató que de manera inesperada la historia de su excursión dio un viraje, pues mientras circulaban por los contornos de la Laguna Salada, en el rancho de lo que ya para él, con tantas visitas, era un amigo que vivía ahí, un señor conocido como Manuel de Marra, que aparece también en otros registros, los vaqueros locales le habían dicho cómo llegar al cañón de la Mora por una ruta usada por los cortadores de madera entre los bosques de mezquite, pero que también en algún momento tuvo que sortear con los jeeps las condiciones intransitables del terreno y tuvieron que pernoctar ahí. En algún momento se sentaron frente a una fogata Henderson y sus acompañantes, que eran otra vez agentes de la Border Patrol, eran los que ponían los jeeps, y uno de ellos empezó a contar al calor de la fogata en 1950 que a diario capturaban entre 2 y 50 personas que solían llamarse Wet Mexicans, aunque era el desierto, pero les llamaban igual, que buscaban cruzar de modo clandestino la frontera por motivos económicos. El agente se quejó de que los empleadores en Estados Unidos cooperaban poco porque querían mantener a los extranjeros ilegales trabajando por salarios menores a los de la ley. Y expresó que la mayoría de las personas capturadas no hablaba inglés y que tras encarcelarlas brevemente eran deportadas. Adujo que por lo regular eran, cito, prisioneros dóciles. Ahí en ese cañón de la Mora, Henderson hizo su correspondiente censo de los tipos de palmas. En este caso expresó que abundaba la palma de tipo washingtoniana, que casi en su totalidad tenían entre 50 y 75 años de antigüedad. Y también halló desde luego la ansiada palma azul. Y consideró que este viaje, como era uno de los pocos que había hecho, que había pocos comparables con los que había hecho del lado estadounidense, donde no vio un solo visitante aparte de ellos, pero sí se encontró con rastros de antiguos pobladores, es decir, los que habían los autores de estos trazos. Y tampoco encontró gambusinos mexicanos. Durante el regreso a la frontera reportó cientos de biznagas de la especie Echinocactus acanthodes en las laderas de la Sierra Juárez. Pero aquí vemos otra vez lo que ahora podría ser tipificado como un crimen ambiental o patrimonial. A diferencia de Estados Unidos, narra él, la siguiente por favor, en México las leyes no restringían la manipulación de esas cactáceas. La siguiente por favor. Por lo tanto, como de este lado ellos entendieron que no estaba prohibido, son estas, aprovecharon para abrir una biznaga y probar su jugo, algo que no podían hacer en Estados Unidos porque estaba restringido. Eligieron un cactus de poco más de 1 metro de alto, que es este, que empezaba a florear y del que sobresalían 2 retoños que, según Henderson, dejaron intactos. Esto lo recalco porque, por muy conservacionista que fuera Henderson y declarado amante de la naturaleza, hacía lo que suele suceder durante un periodo muy largo, o ha sucedido, que es venir a hacer de este lado lo que de aquel lado no se atreven o no está permitido. Abrieron el cactus y según él dejaron intactos los retoños. El agua del cactus le supo amarga, pero eliminó su sed en media hora. ¿Por qué abrieron la biznaga? ¿Por qué bebieron su agua? Bueno, esto era para salir de dudas de una controversia que había en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y que se habían debatido, al menos en algunos diarios de esas regiones, entre botánicos. Algunos botánicos daban por veraz las leyendas
propagadas en las zonas desérticas, transmitidas a los colonizadores por los pueblos originarios, los indios, decían ellos, de que el líquido de las biznagas, además de tener buen sabor, saciaba la sed extrema provocada por la deshidratación. Mientras que otros botánicos decían que eso era una leyenda, que la ciencia no se podía permitir legitimar ese tipo de creencias. Esa fue la razón aducida para cometer este crimen ambiental, diríamos. Y lo siguiente, por favor. Más adelante. Finalizo con esto. Esta es una historia un tanto triste vista a la posteridad. Durante una de sus incursiones a estos cañones a través de la Laguna Salada, uno de los vaqueros o algunos de los vaqueros les mencionaron que al pie de la Sierra Cucapá había una aldea de indígenas y ellos siguieron el camino y se acercaron a esta pequeña aldea donde contabilizaron, junto a un cuerpo de agua, contabilizaron en este pequeño oasis a una familia compuesta por 12 personas de distintas edades. Inicialmente fueron recibidos con ciertas reservas, pero después ya en la plática pudieron acompañarlos y pasar ahí, pernoctar con esta familia. Ahí pudieron observar y platicar, sobre todo eran de la familia Albáñez, y Juan se llamaba el patriarca en ese momento, y pudieron compenetrarse de la forma de vida de estas personas. En algún momento uno de los agentes de la Border Patrol vio en una de las chozas de esta familia un viejo rifle, un rifle supongo que del siglo XIX, y él era coleccionista de armas. Entonces de inmediato le hizo una oferta económica por el rifle. Inicialmente el dueño del rifle rechazó la oferta, pero después terminó vendiéndolo a un precio sumamente económico. Vemos ahí otra vez el oportunismo y el aprovechamiento de estos visitantes. Y lo que encontramos aquí es una niña que en ese momento tenía aproximadamente 4 años. Estas familias procedían de Santa Catarina. Todavía, a la fecha, la gente de Santa Catarina y de las aldeas Cucapá atraviesa esas zonas son familiares, incluso tienen relaciones familiares, atraviesan esos caminos para, según las estaciones, habitar por algunas temporadas en estas zonas, en estos pequeños oasis. Algunos ya desde entonces bajaban al desierto para ir a emplearse en los campos de algodón del Valle de Mexicali. Entonces, bueno, esta es la gente que está aquí, que estaba ahí, procedía sobre todo de Santa Catarina. Preguntando hace un año en Santa Catarina y mostrándole la foto a una pareja de alrededor de 50 y tantos años de Santa Catarina, por esos apellidos que aparecen registrados en la visita de Henderson y en especial por esta niña, me relataron o la reconocieron o dijeron haberla reconocido, que ella había fallecido hace unos años sin descendencia, de una enfermedad. Entonces, no había tenido descendencia, entonces lo único que había quedado como registro pues era esta imagen que tenemos aquí, como naciendo apenas a la vida con su gallina en brazos. Entonces me resulta conmovedor cómo se pueden tejer este tipo de relaciones también, incluso interespecies, entre distintos seres, como la gallina, por ejemplo, la niña y todo el entorno que acompaña y que hace posible esas condiciones de vida en esta aldea. Concluyo, entonces, la idea de naturaleza y de las relaciones sociales establecidas con ella, entre seres humanos y naturaleza, está presente en personajes como Randall Henderson, era característica del periodo de guerras en Estados Unidos. Es una forma de pensamiento que se fundamentaba en un sistema binario propio de la modernidad,
que opone cultura o civilización o incluso hasta tecnología con naturaleza. Y resultaba desde luego compatible con las posturas conservacionistas que estaban en boga en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, que le daban a la naturaleza un valor como fuente de contemplación estética, a la vez que era un refugio para escapar temporalmente de la modernidad. Se trata de una relación con una segunda naturaleza por medio de reservas, de paisajes reservados, aislados de contaminación cultural o civilizatoria. Esa es la idea, que ratificaban, en tanto reservas, esa condición de un segundo orden en riesgo continuo ante el irrefrenable avance del progreso. El mismo Henderson en sus textos se muestra pesimista, sobre todo del lado estadounidense, de que hagan lo que hagan, algún día todo eso que él considera espacios naturales va a desaparecer porque están, y celebra incluso de una manera ambigua que eso en algún momento vaya a acontecer, porque está dando muestra y fe de la superioridad del ser humano y sobre todo del hombre blanco estadounidense, así en términos patriarcales, sobre el resto de los seres y de los objetos. Desde luego, del lado mexicano esto es más gradual, es más pausado y todavía se puede permitir cometer, alabar, emitir loas sobre la conservación de esos paisajes y de sus personas también, que forman parte de ello, pero a la vez siempre está con ese ojo empresarial calculando los costos y el tipo de desarrollo que ahí se puede efectuar. Entonces ese progreso lo avisora inexorable, que ese progreso es a la vez destructivo, pero también es creativo y lo considera necesario, como en el caso del aire acondicionado, por ejemplo, o los mismos vehículos, los jeeps, con los que él podía adentrarse en zonas en las que sería más difícil. Para atenuar el potencial destructor de la civilización, Henderson consideraba que había que enriquecer el espíritu humano, el cual, como señala, era capaz de adaptarse a todo tipo de circunstancias ecológicas. Por lo tanto, él siempre recomendaba que la gente se adentrara en la naturaleza y se sometiera a pruebas en las que pudiera otra vez mantener o rescatar esos dones con los que fue habilitado el ser humano para dominar el planeta. Esta cualidad, decía, está en riesgo de perderse, ya que estaban transitando ellos, los blancos estadounidenses de clase media, hacia un mundo material que hacía la vida más cómoda y fácil. Ese era su principal temor. Henderson estaba convencido de la jerarquía social, política, moral, epistémica del hombre civilizado. O sea, ahí todavía es inimaginable hablar de hombre o mujer y lo que resulte, siempre es el hombre. Aún concediéndole lugar a otros conocimientos y cosmovisiones, como la prueba de la biznaga, por ejemplo, que convocaba saberes de los pueblos originarios y de los habitantes del desierto, y los confrontaba o los conciliaba con los saberes científicos, los de los botánicos, por ejemplo. El medio que eligió para concientizar y sensibilizar a la sociedad, o a su sociedad, Randall Henderson, sobre la inminencia de cambios que acontecía en el entorno del desierto y que incitaba o invitaba como un medio de preservarlos lo más posible, era conocer y amar el desierto. El medio que él eligió fue el de esa aventura editorial cristalizada en la revista Desert Magazine. Y bueno, con esto concluyo para no desvelarlos más. Gracias. Y podemos ver las que siguen. Hacemos un espacio para comentarios. ¿Se puede ver la imagen de los libros que no Sí, lo sí, pasaron? Sí. ¿No pasó? Al principio. Sí, estaba al principio, exacto, sí. Por ahí está, ahí está. Que son lo que mencionaba al inicio. Sí. Gracias. Yo ahí tengo una pregunta. Bueno, hoy en día incluso acá ha sido sede de un ciclo de senderismo. Sí. ¿Qué vínculos y qué discrepancias existe entre, digamos, ese movimiento, entre comillas, y este precursor o este antecedente histórico?
Yo considero que lo has dicho, claro, son los precursores y los antecedentes. Es decir, el senderismo es una actividad que considero ya de larga duración y que tiene todavía los mismos motivos que le dieron origen, los mismos motivos que tuvieron los contemporáneos o coetáneos de Henderson. Hay muchas referencias en las páginas de la revista a exploraciones para subir montañas, para caminar a lo largo de viejas rutas, de cañones, donde incluso participan mujeres, todas blancas. En grupos de 3 en grupos de 5 o 6 hombres, hay 1 o 2 mujeres. Hay incluso mujeres que ya escriben sobre minerales, sobre plantas, y casi la motivación es la misma que podemos encontrar ahora. Contactar con la naturaleza, porque se presupone que eso es saludable, se presupone que eso ayuda a evadirnos de toda esa carga cultural y el estrés y todas las alienaciones a las que nos somete la civilización, la vida urbana, la tecnología, y que contactar con la naturaleza nos devuelve esa esencia humana. Y también tiene fines de entretenimiento, desde luego, de esparcimiento, y también agregaría ya desde entonces, pero ahora desde luego por los dispositivos tecnológicos con los que contamos, está ese lado narcisista, el de la selfie. En ese momento también toman fotos, ahí lo vemos, se toman fotos con temporalizador y aparecen posando sobre el pie de una roca, en la cima de una montaña, o mostrando distintos elementos que ellos encuentran. Entonces yo encontraría muchas formas de contacto entre ese senderismo y lo que conocemos ahora. Adelante, Abraham. Hola, Ajá, gracias. sí, Abraham. Bueno, una primera pregunta tiene que ver con los conceptos que usa Henderson. Ajá. Preguntarle si esta cuestión del Westland es utilizado también como un eufemismo que está muy presente en el Old West, que es el de Badlands o Tierras Malas. No sé si es utilizado de la misma manera. Ajá. Eso por un lado, y por otro, con respecto a estas columnas que aparecen a lo largo de la revista, Ajá. si están registradas algunas prácticas alimentarias, ya que estoy muy interesado en esa cuestión, sobre Baja California. Sí. Ajá. Muchas gracias. En cuanto a lo primero, hay una reivindicación en Henderson del desierto, de que de ninguna manera son tierras yermas, ni tierras malas, ni ningún tipo de consideración peyorativa. Al contrario, hay una reivindicación del desierto, y lo que fustiga en prácticamente todas sus columnas mensuales es esa idea. La idea ¿Permanece toda la revista? Sí, al menos con Henderson, Y con la revista también, porque la revista, el mismo título, Desert Magazine, pues implica una reivindicación de ese tipo de bioma. Y lo segundo, de lo que he revisado, aparecen atisbos, como esa que mencionaba de los cocineros que en el campamento estuvieron haciendo tacos. Son referencias mínimas, pero me parece sustanciales, que ayudan a conocer y a registrar las formas de cocinar y también el tipo de ingredientes que se usaban del lado mexicano. Del lado estadounidense también hay ese tipo de referencias, incluso sobre los pueblos originarios, sobre los indígenas, pero no son tan vastas, pero me parece que con lo que hay da pie para hacer una serie de enlaces y suposiciones historiográficas. Gracias. ¿Hasta cuándo permanece la revista? Hasta 1985, pero ya con una periodicidad más caprichosa. La etapa dorada de la revista yo la situaría hasta los años de 1970, aunque ya se llenó de anuncios para ese entonces. Muchas gracias. Ajá. Sí, profe, sí. Te pregunto, ayer de alguien que hizo el viaje por esos lugares, particularmente en el cañón de Las Palmas, o Palmas de Cantú, sí. Palmas de Cantú, dice, es una zona rara. A un lado existe una zona de silencio donde no se oye nada, ningún aparato electrónico funciona,
Incluso dice, llevábamos drones para sacar fotografía y al penetrar en esa zona se derrumbaban, ahí perdimos uno. ¿Hay alguna cosa de ese tipo que haya sido reportada? Hasta donde yo he leído, y he leído ya prácticamente todo el periodo de exploraciones de Henderson plasmado en la revista, no he encontrado nada parecido. Sí hay referencias a zonas de silencio, pero más bien la referencia es porque no hay según él, no hay prácticamente nadie, o incluso siempre en esas exploraciones por los cañones, él señala que salvo los antiguos habitantes, así dice, los que hicieron los petroglifos, no había pisado por ahí ningún ser humano hasta que él llegó, pero no hay ninguna referencia de estas zonas del silencio hasta donde... Pero voy a revisar con más puntualidad porque es probable que puedan existir referencias similares en otras regiones donde también aparecen crónicas y registros en la revista. Sí, eso es la presentación de la revista Humanos ayer. Ok. Y claro, reportan otra cosa terrible que es muy, muy contemporánea. La presencia violencia de narcotraficantes en todas partes. Sí, eso sí estoy enterado. Los escondrijos posibles. Sí, eso estoy enterado porque yo, bueno, parte de esto es también porque me gusta el senderismo y ya no... Casi siempre voy solo y ya no me meto, aunque sean ranchos, a los cañones en el área de la Rumorosa. Ya no, pero sí es algo que está lacerando y afectando estas actividades. Gracias. Gracias. Una última ya porque Sí. si no pesan los ojos. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la remembranza y la resignificación de estas rutas misionales, etcétera, etcétera, ¿tienen algún punto de encuentro con estos fenómenos ya propiamente capitalistas? Sí, en la revista, por ejemplo, hay lugar para crónicas que rescatan tanto de misioneros, fragmentos, de soldados y de cualquier hombre blanco que pasó y dejó constancia por esas regiones. Y lo retoman también como una forma comercial de romantizar el pasado, es decir, la historia en términos editoriales para la revista, desde la revista, es vista con fines estéticos y romantizando pasados de esas regiones que ellos intentan también promover. La revista tiene mucho ese énfasis en la promoción, porque justo Henderson también estaba vinculado familiarmente con el desarrollo de bienes raíces en las zonas desérticas, que justo tuvo lugar, esa expansión al desierto, tuvo lugar entre los años de 1930 y 1950, así de la manera, 60 incluso, como lo conocemos. Y eso queda muy claro por la construcción de carreteras que empezaron a proliferar, sobre todo a partir de las décadas de 1950 y 1960, atravesando las regiones desérticas. ¿Para qué las carreteras? Pues justo para establecer o urbanizar aldeas que se convirtieran en pequeñas ciudades donde florecieran negocios de todo tipo, de descanso y también de servicios e incluso para la minería. Entonces hay ese fin comercial siempre. La historia es una mercancía también romantizada. El patrimonio también tiene ese sesgo, ese sentido. Y claro, eso dentro de afanes conservadores o conservacionistas, de que deben preservar para el placer estético y en términos memoriales también. Pero eso también también es una mercancía. Bueno, agradecemos la participación del doctor Rogelio Ruiz. Gracias. Cerramos con broche de oro, con un fuerte aplauso. Gracias.